demandas más controversiales, videos y material exclusivo a tu alcance en la página de telemundo.com. Entra ya y busca Caso Cerrado. ¡Caso Cerrado! Ariana demanda a su ex esposo Jorge por la suma de $30,000 que ella alega le prestó o invirtió con él durante el matrimonio para que abrieran un negocio juntos. ¿Qué pasó con los $30,000? Para que entendamos qué pasó con los 30,000, tenemos que entender cómo cambió esta mujer. Para empezar, yo necesito ya una orden de restricción para que no se me acerque, para que no se acerque a mi casa, porque ya temo por la seguridad de mis cosas y la mía, personalmente. Porque ella nos viene a contar una historia que evidentemente no es verdad. Ella se vende, ¿no? Está como en campaña en un principio, es totalmente encantadora. Responde, si la toco era una respuesta impresionante, ¿no? Era fogosa la cosa, teníamos que encontrar un cuarto de inmediato si nos tocábamos, era detallista, me escribía, era muy complaciente, ¿no? Y estos jueguitos en los que empezamos a entrar, por ejemplo, lo de hacernos los desconocidos en un bar o en la playa o tal, y terminar, pues, la cuestión en sexo, lo fue torciendo cada vez más. Como después fue torciendo nuestra relación y nuestros negocios. Igualito, fue manipuladora. Okay, entonces, espérate. Empieza a torcer este asunto. Por ejemplo, la violencia en el sexo, ¿no? Estamos en un bar donde decimos que somos desconocidos, a veces estamos jugando, y cuando me le acerco, empieza a gritar, este es un violador, quítenmelo encima. La gente me voltea a ver, me están viendo como si fuera un depredador sexual. Me terminaron sacando del bar entre dos gorilas gigantes, casi me rompen el brazo. Eso ya no está divertido, y se lo digo en todo momento. Cada que sus juegos se pasaban de la raya, se lo decía, pero ella nunca lo entendió, ni siquiera lo aceptó. Y bueno, esto nos llevó al divorcio, ¿no? Ella me arañaba, me jalaba el pelo, me gritaba. Miren la cicatriz que tiene en el brazo. La cicatriz esta me la hiciste vos, no sé si te acordás. Me quiso morder, y en el forcejeo donde estoy diciendo, para, detente, esto es demasiado, ella sigue con el juego, sigue manoteando, bueno, más allá que un juego, sigue manoteando, rompe la lámpara que está en el buró junto a la cama y termina con una cortada de este tamaño. La cortada me la hiciste vos. Se la hizo ella sola en este forcejeo. Me la hiciste vos. Y tan se puso mal que estamos divorciados. ¿Qué pasó con los $30,000? Así como torció nuestra vida sexual y amorosa, también fue torciendo el negocio. Ella aporta esto, insisto, esto la convierte en copropietaria de un negocio. Ella no está prestando nada, está aportando a un negocio y está arriesgando ese dinero como yo ¿Y qué pasó con el negocio? El negocio se fue a pique, porque yo cuando estoy invirtiendo tiempo en conseguir clientes, en administrarlo, en mover sus diseños terminaron no sirviendo para nada. Tuve que contratar más gente. O sea, que se perdió todo el dinero. Claro que se perdió. Él dice que se perdió, pero no se perdió. Se empezó a discutir desde antes, porque ella empezó a tirarme a los clientes a la basura porque obsesionada, o sea, tiene una obsesión compulsiva, me buscaba en horas de trabajo, llegaba a mis juntas con clientes a hacer escenas como las que está haciendo en este momento. Es mentira. Y los clientes no confían en un negocio que tiene Ella no ha hecho ninguna escena en este instante. Tiene un socio. Tiene un socio, alguien, y no te van a confiar. ¿Alguien trajo evidencia de lo que pasó con el divorcio? Nadie trajo nada. Yo tengo la evidencia del dinero que le presté. Ok. ¿Alguien trae testigos en este caso? Yo. Pasemos al testigo de... Ven, mija, tráeme tú esta cuestión. Gracias. Bueno. Y vamos a pasar al testigo del demandado del caso. Ella me presenta un cheque a nombre del esposo por $30,000 que fue depositado en una cuenta. Y eso es todo. Buenas tardes. Hola, doctora. Buenas tardes. ¿Su nombre? Janet, doctora. Janet. ¿Y tú quién eres, Janet? Yo soy la novia de Jorge. El mamarracho. Tú eres la actual novia de Jorge. Es correcto, doctora. Muy bien. ¿Hace La cuánto gorda tiempo son estúpida. novios? Como hace 3 meses. 6 meses aproximadamente. Hace 3 meses nos mudamos. Juntos. Okay. 3 meses ¿Qué en tu me fantasía, vienes querida, por a Dios. contar? Ok. Esta mujer está loca, doctora. Yo tengo un pequeño negocio, un restaurante de comida china, donde yo conocí a Jorge. Cuando yo lo conocí... De seguro que está trabajando para vos, ¿no? Empezamos a salir, todo era perfecto. El problema es que él tenía autoestima muy bajo. Era muy nervioso, siempre estaba buscando en la calle, o sea, siempre estaba alerta. Era paranoico, siempre estaba alerta, ¿sabe? O sea, él me había contado de esta mujer, me había contado de cuando estaban casados, pero él me enseñó sus papeles de divorcio. Después de 3 meses nos mudamos. La verdad estoy muy enamorada de él. El problema es que está loca, no nos deja en paz. O sea, en verdad, no nos deja en paz, doctora. ¿Pero qué les hace? Porque hace aproximadamente unos meses había cosas en mi casa
O sea, cosas que a mí me daban miedo por nuestra seguridad, porque yo quiero vivir bien con él. Y entonces lo que yo hice fue poner cámara de seguridad en mi casa para que usted vea lo loca que está esta mujer. Y me trajiste Yo traigo evidencia de doctora, si la quiero poner, por favor. Veamos, señor director. ¿Esta es tu casa? Sí, esa es mi casa. ¿Esa es la cámara de seguridad? Sí. Ese hombre es mío. Ya tú sabes. Doctora, ¿quién hace eso? Ok. Sí, yo lo hice. Un tipo de vandalismo. Es vandalismo. No es vandalismo. A ver, ¿qué ¿usted pasó? te viste? Mira, ¿Te viste vuelve lo a que tu sos? podio. ¿Qué necesidad Sos tienes una de volver? gorda. Oye, vuelve a tu ¿Entendés? podio. Está Una gorda loca. asquerosa. Loca. Yo solo quiero que nos deje vivir. Ariana, Jorge, siempre me dijiste que te gustaban las mujeres delgadas. Es una ridícula. Siempre me dijiste que te gustaban las mujeres delgadas. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Con esta gorda te viniste a poner. Ariana, la gente con cambia esta de gorda gusto. mierda. Ariana, la gente cambia de gusto. Yo lo hago feliz. Ariana, ¿Tú vuelve a quién eres? tu Tú estás podio. loca. No me importa, él me ama a mí. Él me ama a mí. Tú estás loca, asquerosa. Adiós, sigue hablando, sigue hablando. Lo tuyo, Ariana, pura ¿qué te grasa. pasó? Ariana, Doctora, ¿qué te pasa? Ay, doctora. Yo le voy a mostrar. ¿Qué cosa? Yo le voy a mostrar. Pero no tienes que lo mostrar que a Jorge eso. le gusta. Pero, hija, le voy a no mostrar hace- lo que a Jorge le Ariana, gusta. no hace ¿Sabes qué, Jorge? falta. ¿Sabes qué, Jorge? Ariana, Mirá, no hace mirá, falta, Jorge, mirá, Ariana. Jorge. Ariana. Por Dios, o sea, Esta Ok, gorda mira la asquerosa es la que está con vos. Ariana, Esta oh. gorda ¿Qué estás haciendo? ¿Qué necesidad? Mira a la doctora ¿Qué González. necesidad? Roberto. Esto es lo que vos me decías que te gustaba. Doctora, hijo de es loca. Déjate política de Que la hago gorda feliz. de Esto es lo que Que sos lo una hago gorda. feliz. Yo lo hago feliz, véalo. Sí, mírame, yo sí lo hago feliz y tú no. Ay, por Doctora, Dios. le voy a hacer la vida imposible a los dos hijos. Quiero que me unos 30.000 pesos. Vuelve a tu Quiero que podio. me Ahora devuelvan mi imagínate tú. plata. Ok, vuelve al podio. Ok, vuelve al podio, vuelve al podio. Ok, perfecto. Vuelve al podio. Ok. Doctora, no hay un registro nacional donde están los locos inscritos, ¿no? Que yo sé, yo le pregunto a usted, ¿existe? No. Donde tenemos- uno se enamore de alguien y dice, déjame ver si está loco. No. No hay, ¿no? Sería muy útil. Pero Tienen debiera derechos haberlo. también, ¿verdad? A la privacidad. Pero debiera haberlo. Ahora con el lío de las pistolas y la gente con pistolas. Bueno, hay algunas condiciones psiquiátricas que ameritan tener un poco más de cuidado, pero en realidad también ¿Y ellos cómo uno merecen. se ve? ¿Cómo uno se cerciora de no enamorarse de una persona que tiene un desbalance emocional? Bueno, número uno, yo creo que cada individuo debe tener un conocimiento amplio sobre todas las posibilidades que puedan existir de algunos trastornos más comunes. En realidad, yo pienso que conocer a la persona es prudente para en un largo periodo de tiempo, longitudinalmente, ver cómo la persona se va desarrollando y ver si hay algún tipo de anomalía, algún tipo de situaciones raras que Sí, entonces... porque sería un poco raro, imagínese, conocer a un ser humano y decirle, ay, esta persona me gusta, voy a llevarle a un psiquiatra a ver si está loca, ¿no? No creo que eso se debe hacer. No sería bonito, no me sería parece una ni cosa bonito, ni atractivo, prudente. ni prudente, ni nada. Claro. ¿El mayor Fuente anda por ahí? ¿Usted vio el comportamiento de ella? ¿No? Sí, ¿Qué le parece a usted? aparenta tener un problema de personalidad. Sí. Hay ciertas personalidades como por ejemplo las fronterizas que tienen cierta impulsividad y cierta, digamos que necesidad miedo al abandono. Entonces, para evitar ese abandono, pues son capaces de hacer cualquier tipo de situaciones. Su Claro. conducta también tiene un poco de histrionismo, o sea, un montón de características de diferentes posibilidades. Claro. ¿Hay violación de leyes en lo que la señorita hace de ir a la casa de ellos y escribir todas esas cosas en las paredes y todo eso? Tenemos el acto de vandalismo. Es un acto de Aparte vandalismo. de lo está acosando al señor. Es muy importante que las personas que le ocurran este incidente, que siempre documenten, que llama a la policía, Claro. tiene que siempre documentarlo con la policía para no tener una historia de lo que está Un historial sucediendo. de lo que está pasando y luego los cargos puedan ser. Ok. Decisión del caso. El tema de los $30,000, señores, es un tema de divorcio. Cuando el divorcio pasó, ahí era el tema donde hay que discutir. Si usted cree que usted tiene reclamo sobre una inversión que uno hace a través de un matrimonio, en el momento del divorcio es el momento de discutir eso. Porque si no, se llama res judicata, pasó, déjalo descansar, es un tema cerrado y no se puede reabrir un tema de propiedad. Por ende, le niego la demanda a ella de los $30,000. Sin embargo,
le concedo a él la orden de alejamiento porque considero que la damita aquí está causándole problemas a ellos y posiblemente te vas a buscar que te arresten si sigues comportándote de esa manera. Vete a ver a tu psicólogo y que te dé tu pastillita y estate tranquilita. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y muchas gracias.